Ya ha finalizado la primera ronda de Copa del Rey. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz, me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? Dieguito, Pues aquí estamos, primera ronda de Copa del Rey. Hoy no teníamos, parece que no iba a haber descuento esta semana, pero sí lo hay. Sí, hay descuento esta semana. Finalizado pues la primera ronda de Copa del Rey, pues hay descuento, pero de Copa del Rey. Eso es, hay un descuento pues que no, un poquito más cortito, porque al final pues son muchos menos partidos, porque al final es una ronda eliminatoria. Claro. Pero bueno, ahí la tenemos. Tuvimos partidos el sábado, tuvimos partidos el domingo, repartidos. La verdad que no ha habido sorpresas. Así por decirte sorpresas de un equipo eliminado. Bueno, ha habido una. A ver, no ha habido sorpresas, pero ha habido microinfartos. Eso iba a decir. No ha habido sorpresas en el resultado final, pero sí durante el partido. Durante el encuentro ha habido algunos que otros microinfartos que se nos quedó el corazón ahí como diciendo cuidado. Cuidado. A ver, al final lo que nos gusta, ¿no? Al final siempre nos gusta que haya esos microinfartos y que incluso, bueno, pues hay equipos que den la sorpresa, ¿no? Bueno, al final también ensalta un poquito lo que es la competición, lo que el nivel que hay en la División de Honor aquí en España y que, bueno, que todos los equipos pueden ganar a cualquier otro. Sí, al final a partido único pues puede pasar un poco cualquier cosa. Encima. Bueno, pues si te parece, no sé si quieres, bueno, tenéis por ahí, creo que está puesta el cuadrante de cómo quedó la Copa. Vamos a ponerlo y vamos a cantar los resultados, pues como hacemos con el descuento. Venga, eso es, y lo vemos cómo quedó esta primera ronda. Vamos a empezar con el primer partido, que fuese Las Palmas 2, Mosquito 0. Tenerife 3, Real Sporting 2. Levante 5, DAM 2. Deportivo Alavés 2, Calavera 0. Español 2, Leganés 4. Deportivo de La Coruña 3, Sporting Hortaleza 1. Granada 0, Murcia Promises 0, pasó el Granada en penaltis. Y Real Sociedad 0, Mallorca 1. Celta de Vigo 2, Villarreal 1. Betis 9, Mensajero 0. Athletic Club 2, UCAM Murcia 1. Barça 3, Deportivo Logroñés 2. Atlético de Madrid 3, Roces 1. Rayo Vallecano 1, Arucas 0. Real Madrid 4, Cádiz 0. Y Valencia 2, Real Zaragoza 1. Bueno, pues esos eran los resultados de esta primera ronda de Copa del Rey. Bueno, pues al final, lo que hablábamos, ¿no? Un poco algunas. Es verdad que vamos a irlo contando ahora para que os enteréis un poco de todo. Es verdad que hubo unos microinfartos, algunos visitantes pues se pusieron por delante, ¿no? Y parecía que tenían pues el partido controlado, pero es verdad que bueno, al final, bueno, pues como la Copa del Rey es de canteras, pues al final es verdad que pues se revertió esa situación. Y si os parece, vamos a arrancar con el primer que fue, bueno, es el primer encuentro de esta ronda, el que enfrentó a Las Palmas con el Club Deportivo Mosquito, uno de estos equipos recién ascendidos, bueno, y revelación, ¿no? Del grupo 4, donde bueno, pues la Unión Deportiva ganó al conjunto andaluz en un partido, bueno, donde los canarios lideraron el encuentro desde el inicio del partido, dominando la posesión y atacando constantemente por las bandas. Ese dominio vio recompensa en el minuto 23, cuando bueno, pues un tiro libre lanzado por Álvaro Díaz terminó en un rebote que aprovechó Hugo Castellano, rematando de tacón y subiendo el 1-0 al marcador. Tras el descanso, bueno, pues el partido se igualó. Los sevillanos, bueno, pues tuvieron una ocasión clara en el minuto 64, pero esta fue pues despejada por la zaga local. Y más tarde, en el 87, Artiles, que es uno que no falla su cita con el gol, mandó por encima del travesaño un penalti. Pero lo compensaba en el minuto 95, anotando el 2-0. Sí, una Unión Deportiva Las Palmas que al final pues bueno, pasa de ronda ante un Club Deportivo Mosquito que sabíamos que iba a dar mucha guerra, que está haciéndolo increíble en ese DH4, hemos dicho recién ascendido, pero totalmente revelación. La verdad que era un partido muy duro para los canarios. Al final pues bueno, lo solventaron, sí que con ese gol de la tranquilidad muy al final, pero bueno, al final tenemos en la siguiente ronda a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos con el siguiente encuentro ahora, seguimos en Canarias, nos vamos a Tenerife, ese Tenerife Sporting de Gijón, y es que el partido pues arrancó claramente condicionado por el fuerte viento que bueno dificultó el juego por abajo pues desde el primer minuto. Aún así el Tenerife salió mandando desde el inicio, presionando alto y dominando el encuentro. Dominio que tuvo premio en el 26 cuando David Páez pues aprovechó el rechace del portero tras un disparo de guerra
para abrir el marcador. El Sporting reaccionó con eficacia. En el 32, Mario Fernández empató el partido tras controlar un balón largo desde el centro del campo y sacar un derechazo espectacular a la escuadra. El Tenerife no bajó el ritmo, siguió y volvió a adelantarse en el minuto 42 con una falta directa de Pablo que sorprendió al guardameta asturiano. La igualdad pues volvió a regresar de inmediato en el 43, otra vez Mario aprovechó una mala salida de Sosa para firmar el 2-2 para los asturianos, pues justo antes del descanso. Tras la reanudación fue el Tenerife que volvió a salir con todo. En el 48 Oliver marcó un auténtico golazo a la escuadra que acabaría pues decidiendo el partido. A partir de ahí los canarios resistieron el resultado, el Sporting no pudo volver a igualar el encuentro y finalmente pues el Tenerife que pasa de ronda. Bueno, pues así es, el Tenerife pasa de esta ronda, esta primera ronda, pues ha costado un Sporting que la verdad que reaccionó muy bien, supo mantener los tiempos del partido, mantener la calma, incluso pues intentar un poco esa remontada, ¿no? Para igualar el marcador, pero bueno, que finalmente pues no pudo ser y al final es el conjunto canario el que pues pasa a la siguiente ronda de esta Copa del Rey. Seguimos con la contundente victoria del Levante ante el Adam en un partido pues con muchas ocasiones y prácticamente repleto de goles, hasta 7 tantos fueron los que se encajaron. Los catalanes se adelantaron en el 24 con un gol de Rubira tras un gran pase de Guillén Anglada. Los granotas pues le dieron la vuelta antes del descanso del marcador con los goles de Anfer y Alex Enríquez tras rematar estos dos centros desde la banda derecha. Y en la segunda parte, pues los locales hicieron mucho daño al contraataque, llegando pues los 3 goles de esta forma, ¿no? Aldillar marcaría el tercero tras batir en el mano a mano a Pau. Iker Doblar recortó distancias en el 70 tras un penalti por mano de Román Martín. Y Biel Gutiérrez pues sentenció el encuentro en el 82 empujando pues un gran centro de Aldillar con el exterior. Aunque la Adam pues tuvo ocasiones para marcar, Biel Gutiérrez pues marcó el quinto para pues un Levante que en el 90 tras superar a Pau por debajo en el mano a mano. Al final pues se vio un poco más potente al Levante en esa segunda parte y yo creo que al final pues el resultado pues el que... Sí que es verdad que esto era un partidazo. El Levante viene muy bien, haciéndolo muy bien en el grupo 7, siguiendo como puede la estela del Valencia, que está yo creo que un puntito por encima. Y era un partidazo entre un Adam que hemos visto que es un equipo muy goleador, que había empezado muy bien la temporada, que estaba haciendo muy buen papel allí en el grupo 3, que está todo muy apretado por arriba, y el Levante es que fue a por todas al final. Yo no me esperaba que se llevase 5 goles la Adam, sí que veo que es un poquito demasiado para lo que es el equipo de la Adam, pero es que al final el Levante está muy bien. Alex Enríquez está increíble, dominando pues en las áreas y siendo yo creo que la figura clave del Levante. Entonces eso hace mucho y al final pues yo creo que el Levante va por todas esta copa, me da la sensación a mí. Vamos con el encuentro del Alavés y el Calavera, donde los papazorros pues ganaron en su campo a un equipo sevillano pues debutante también, uno de los debutantes en esta competición, y que mostró pues una cara la verdad que bastante digna. Transcurrió la primera parte sin demasiadas ocasiones, llegando al descanso con ese 0-0 con el que comenzó el encuentro, y al inicio del segundo tiempo, prácticamente a los 10 minutos, se adelantó el glorioso Asier Alabacía el primero, poniendo en ventaja a los suyos. El gol de la sentencia pues se produjo prácticamente al finalizar el partido. El goleador del Alavés fue Yarit Prat, puso su firma también en esta copa y cerró el partido con ese 2-0 definitivo, para que el Alavés pase de ronda y siga un poquito pues la dinámica que está teniendo en Liga. Sí, al final pues una victoria más o menos clara del Deportivo Alavés. Es verdad que pues el Calavera, pues para ser un equipo que también está ahí luchando en la zona alta del grupo 4, ¿verdad? Pues aguantó bastante bien, se apretó esa primera parte y pues al final fue el Deportivo Alavés el que se llevó el encuentro. Vamos con una de las sorpresas de esta sorpresa, digamos, de esta ronda de Copa del Rey, y es pues el Leganés, el Club Deportivo Leganés, que es clasificado como uno de los mejores quintos. Eliminó al líder del grupo 3 en un partido porque se fue hasta la prórroga. Empezaron golpeando los catalanes por medio de Martí Rivas en el 11, pero tan solo 2 minutos después Iker Chaparro pues empató para los pepineros. Gulle en el 28 puso de nuevo por delante al conjunto local,
al conjunto perico, que se fueron ganando el descanso. Llegados a la hora de partido aproximadamente, minuto 60, Aarón volvía a poner las tablas en el marcador y el partido, que estaba pues totalmente pasado por agua, se fue a la prórroga. Tras una primera parte sin goles, apareció Aitor Usero en el 113 para pues desatar un poco la locura visitante y poner el 2-3 en el marcador. Y ya con un Español totalmente volcado, de nuevo Aitor marcó en el añadido para certificar la victoria pepinera por 2-4 y pues cargarse al líder del grupo 3. Es sin duda la sorpresa de esta Copa del Rey, un Leganés que le plantó cara en todo momento al Español, que nunca se fue del partido, incluso viendo que se ponía por delante los pericos, aún así siguieron y ya en la prórroga metieron ese gol en el 113, ya con el Español pues totalmente volcado. Te llega ese último gol que lo habréis visto, pues prácticamente estaba solo, nada más que tuvo que empujar la portería, sí que desde muy lejos, hay que apuntar bien, pero ya estaba, hasta el portero estaba en área contraria. Bueno, la verdad que increíble el Lega, que con esta victoria ya no es lo que pasa de ronda, sino que propicia que el siguiente partido sea local. Exacto, que sea el Leganés. Sea local el Leganés, que va a tener al Tenerife, luego lo veremos con los emparejamientos. Pero la verdad que increíble, este Lega, espectacular. Vamos con otro equipo madrileño, el Sporting Hortaleza, que visitó a Begondo, y bueno, es que el Depor pues venció en un partido donde, a pesar de esta victoria, su míster Miguel Figueira pues no salió de todo conforme después del partido, como nos expresó a nosotros en las declaraciones. El primero para el equipo gallego llegó tras un centro raso que caza Iker Gil, y el segundo de penalti transformado por Mauro. El Sporting Hortaleza sí que recortaría distancias con un buen centro rematado por Marcos Robledo, la verdad es que un remate muy bonito. Y el Depor pues al final, con un Sporting intentando buscar el empate, pues consiguió el tercero de mano de su killer, de Miguel de Labra, aprovechando por lo que decimos, que ya la defensa adelantada pues de los madrileños le dejaba prácticamente en boca de gol. Y finalmente ese 3-1 para el Depor, que pasa de ronda, lo que presumíamos al fin y al cabo a priori al empezar el encuentro, pero un Sporting Hortaleza que sigue demostrando que le planta cara a cualquier equipo y más al líder del DH1. Sí, al final, la única nota un poco pues negativa un poco de este encuentro es que pues el Sporting Hortaleza termina aquí un poco su sueño de Copa del Rey, con el que han estado flamantes, cada uno siendo uno de los equipos también en Liga, en el grupo 5, pues revelación también de este grupo. Es verdad que para ellos se acaba un sueño, pero es toda una experiencia para los jugadores, para este equipo, que también hay que poner en valor, ¿no? Donde, pues al final el trabajo que se está haciendo bien y cómo lo están planteando, pues yo creo que al final para el equipo de David Maestro, pues al final es una nota importante a tener en cuenta. Entonces, al final felicitar a los chicos por el trabajo realizado hasta ahora, y hay que seguir, el Sporting Hortaleza tiene que seguir en la Liga. Tiene que seguir igual. Y vamos con el siguiente encuentro, que enfrentaba al Granada con el Murcia Promises, un Granada que se mete en octavos de final tras una gran actuación de Carlos Guirao en la tanda de penaltis. En el tiempo reglamentario, pues los murcianos tuvieron oportunidades para adelantarse en el marcador, pero el dominio recayó sobre el conjunto nazarí. Mauricio Ataz mantuvo con vida a los de Mateo Villar en el asedio final de los nazaríes, y en la tanda de penaltis Ataz pues detuvo inicialmente los dos lanzamientos, pero el Murcia Promises pues no supo aprovechar, ¿no?, la ventaja con un larguero y dos paradas de Carlos Guirao. La actuación del guardameta internacional llevó al Granada a octavos de final, donde se medirá en este caso frente al Betis. Sí, un partido que sabíamos que, aquí viene un poquito a corroborar lo que yo decía al principio, de que en la división de honor hay un nivelazo, y es que el Murcia Promesas, que está haciendo un temporada en el grupo 7, un equipo que a priori su objetivo es no descender, se ha colado entre los 4 primeros, ha estado luchando incluso el liderato en las primeras jornadas, y llega a Granada, que llegaba como líder del grupo 4, le pelea, no es capaz de Granada hacer ningún gol, al final se lo lleva a la tanda de penaltis, y al final ahí pues se lleva, yo creo que ahí es una lotería completamente, porque Mauricio paró penaltis y Carlos también, al final paró más penaltis en Granada. Y se lleva, los nazaríes se llevan el gato al agua. La verdad que un partidazo, aunque hubiese sido un 0-0, y tenemos un primero contra segundo en octavos. La verdad que es caprichoso el destino
del sorteo. Sí. Vamos con la Real Sociedad y el Mallorca, y es que Luis Orejuela clasifica en el descuento a un Mallorca que supo sufrir. Pese a que en los primeros minutos apenas hubo ocasiones, la Real Sociedad aumentó la intensidad y comenzó a generar peligro a la defensa marbellona, pero no consiguieron marcar. Los locales comenzaron la segunda mitad con mucha intensidad y pudieron marcar con 2 disparos de Iván Lozano, uno que se fue por poco y otro que se encontró con una gran parada de Adriano. Los minutos pasaban y la Real seguía apretando, mientras que el Mallorca pues comenzaba a acercarse al área rival. Cuando parecía que el partido se iba a la prórroga, Luis Orejuela cabeceó al fondo de las mallas una falta centrada por Alejandro Yerga. La verdad que un remate espectacular, un giro de cuello increíble para meter ese gol que clasificaba al Mallorca. Lo sigue intentando la Real Sociedad, pero bueno, el Mallorca al final se llevó el gato al agua, pasa a la siguiente ronda de Copa. Sí, al final, bueno, pues un Mallorca que vemos ahí clasificado y oye, pues al final es verdad que este duelo de canteras al final también lo que tú dices es caprichoso, ¿no? Al final costó mucho, al final buen trabajo también por parte de ambos conjuntos, pero al final pues a veces es, bueno, eso por la mínima es ese resultado. Seguimos con el encuentro que enfrentó al Celta y al Villarreal, donde, bueno, pues que se enfrentaron en este duelo muy igualado, por cierto, y que se decidió en los minutos finales también prácticamente. Villarreal golpeó primero en el 34, cuando Julio Arjona, bueno, pues culminó un contragolpe con una sutil definición al palo corto, poniendo el 0-1. Y antes del descanso, el Celta, bueno, pues lo intentó sin acierto, eso sí, llegando, bueno, pues a encontrarse con el larguero. Tras la reanudación, los vigueses asumieron el control y generaron varias ocasiones claras, pero el gol pues se resistía. A falta de 10 minutos, Ángel Dávila, recién entrado en el terreno de juego, empataba al peinar un balón al primer palo tras un saque de esquina, y 8 minutos después, el propio Dávila marcaba de cabeza tras una falta botada por Sálamo, firmando el 2-1 definitivo. Villarreal lo intentó en el descuento, pero el Celta pues resistió todo lo que pudo y selló su pase a octavos de final, donde, bueno, pues se midiera al Atlético de Madrid. Sí, otro partidazo que tiene el Celta. La verdad que el cuadro le ha quedado si va pasando se va a enfrentar a equipazos. Se enfrentó a un Villarreal que, bueno, si se hubiese enfrentado al Villarreal de principio de temporada, a lo mejor el 2-1 no hubiese sido el resultado, porque sí que el Villarreal no empezó como nos tenía acostumbrados, pero ya empieza a coger forma de lo que son los groguets. Y bueno, se enfrentan al Atlético de Madrid. La verdad que ha sido muy, muy caprichoso para los vigueses. Vamos con la goleada de esta Copa del Rey, el Betis, que despejó cualquier duda tras sus recientes tropiezos ligueros con una contundente goleada por 9-0 ante el Mensajero en estos 16avos de la Copa del Rey. Aunque el partido comenzó igualado, eso sí, el conjunto verde y blanco desató un vendaval ofensivo liderado por las actuaciones de Fran Batán, Nikita y Mario, marchándose al descanso con 3 goles de ventaja y sentenciando el choque en una segunda mitad pues prácticamente arrolladora, con festín de goles que cerró Rafa Olla con un doblete final. El Betis sella su pase a la siguiente ronda, recuperando sensaciones, pegada y sobre todo esperando ya a, como hemos dicho, al Granada. Sí, al final, bueno, poco que decir, porque al final pues es la goleada un poco de la jornada, de la ronda, ¿no? Al final, bueno, pues fueron muy, muy contundentes los verdiblancos frente al Mensajero, que bueno, pues al final yo creo que al final dinámicas un poco distintas, ¿no? Y al final es verdad que dentro de la competición, ¿no? Al final es verdad que son 2 grupos diferentes, bastante diferenciados, y bueno, pues ahí queda un poco el resultado. Y vamos con el siguiente encuentro, un Athletic Club que consigue avanzar de ronda en un duelo muy reñido entre bilbaínos y murcianos en ese enfrentamiento con el UCAM Murcia. Los rojiblancos se pusieron por delante justo antes del descanso, cuando Cristian anotó el 1-0 a balón parado en el minuto 44, y apenas iniciada la segunda mitad, bueno, pues fue el UCAM el que respondió con Alexander, que empató en el encuentro en el 48, haciendo pues un poco que volviera la incertidumbre de quién pasaría de ronda. El partido pues se volvió más agresivo, hubo, bueno, pues 2 tarjetas rojas, una doble amarilla también a Pascual, todas un poco pues para en este caso para el UCAM. Cuando parecía que el encuentro pues iría a la prórroga, el colegiado señaló un penalti y Urco lo transformó anotando el 2-1 y desatando, bueno, pues la euforia en Lezama. Pues sí, uno de los microinfartos que hablábamos. Al final, como resultado final, no ha sido una sorpresa, pero durante el partido sí. Y es que veníamos a un UCAM que estaba plantando cara al Athletic Club y que se llevaba el partido a la prórroga, básicamente. Vamos con otro microinfarto también, el que vimos en el Barcelona Logroñés,
y es que el FC Barcelona logra una victoria muy sufrida ante uno de los debutantes de esta Copa del Rey, la Unión Deportiva Logroñés, que plantó cara, y vaya que sí plantó cara, a los culés, que veían como su rival se ponía con hasta 2 goles de ventaja con los goles de Adrián Veracoechea en el 19 y de Raúl Bello pues antes de que el árbitro pitara el descanso. Al inicio de la segunda parte, Pol Planas, entrenador del Barça, movió el banquillo, lo que acabó pues siendo letal para los visitantes. Nujo Fofana, por partida doble, empataba rápidamente el encuentro, y a 5 para el final era Pedro Villar el que daba la victoria y el pase a octavos a los blaugranas, remontando un partido que a priori no se les creía complicado. Sí, a priori un partido que se les tenían un poco atragantado, que parece que no tenían controlado, y bueno, la verdad que fue uno de los microinfartos porque bueno, sorprendió durante la jornada del domingo, ¿no? Que pues el Barça iba perdiendo por ese 0-2 con ese resultado. Al final, bueno, lo dieron la vuelta, y es verdad que bueno, también concluye ahí ese viaje del Logroñés en Copa del Rey, pero bueno, muy orgullosos porque desde luego marcado un 0-2 en la primera parte y tener controlado el partido frente a un FC Barcelona de quitarse el sombrero. El siguiente encuentro, este Atlético de Madrid TSK Roces, Deportivo Roces. Bueno, pues nos deja un encuentro de un Atlético de Madrid que remonta en Alcalá al conjunto asturiano gracias a un hat-trick de Sergio Esteban. Los asturianos se pusieron por delante, que son todos los microinfartos un poco de esta jornada, se pusieron por delante en el marcador en una contra en la que Pablo Pereira pues marcó para batir a Dani. Inmediatamente los colchoneros pues reaccionaron con el empate de Sergio. El 2-1 llegó ya en la segunda mitad con un penalti pues sobre Cristian, que anotó también Sergio Esteban tras engañar a Rubén, y la sentencia bueno pues llegó a falta de 5 minutos con el gol nuevamente del delantero rojiblanco tras un cabezazo que bueno pues se antojaba imparable. Sí, el Roces que bueno, es un poquito, es que al final, aunque sean equipos que se estrenan en Copa, que son recién ascendidos, como en este caso el Roces, pues viene haciendo una muy buena temporada y la dinámica buena les permite, yo creo que sobre todo pues la ilusión hace mucho, ¿no? Un Roces que vaya al Alcalá, que juegue ante el Atlético de Madrid, yo creo que hace mucho, y al final ellos iban pues eso, a vivir su experiencia. Vamos con uno de los últimos partidos ya de la jornada, el Rayo Vallecano que enfrentaba a Larucas, 2 terceros que se enfrentaban en el Virgen de la Torre allí en Vallecas, donde un solitario gol pues dio el pase al Rayo. La primera parte empezó con dominio de los locales, y en el 22, tras un gran centro por banda izquierda, llegó Bello para rematar desde segunda línea y hacer pues lo que decimos, el único gol del partido. Sí que es verdad que luego en la segunda parte Larucas tuvo oportunidades, dominó un poquito más el balón. Saúl Marrero tuvo una nada más empezar la primera jugada de la segunda parte, que paró muy bien Vadillo. Cozaron también de un palo a un disparo desde distancia lejana de Diego. Pero bueno, al final el marcador no se movió más, el Rayo que gana, y en la siguiente ronda que se enfrentará al Deportivo de La Coruña. Bueno, pues ahí estaba ese resultado de los de Toni Paredes, que bueno, pues también por la mínima, no sé si sufrieron un pelín, ¿no? Ante la Lucas, al final bastante, sí. Vamos con el que era el siguiente encuentro, ese encuentro que enfrentaba el Real Madrid con el Cádiz Club de Fútbol. Bueno, pues un conjunto merengue que endosó un 4-0 al Cádiz, que no mereció un marcador tan abultado. Se fueron ganando los locales al descanso con el gol de Adri Pérez de cabeza a centro de Gaby Valero. La segunda mitad, pues el conjunto gaditano movió el balón con más tranquilidad, pero en el 51 volvía a marcar el Madrid por medio de Ariel, y de nuevo pues asistido por Valero. Con un Cádiz pues ya volcado, cansado, el conjunto blanco pues redondeó un poco esta goleada con los goles de José Reyes desde fuera de área y Enzo Alves de cabeza. Sí, fue un partido la verdad que bastante dominado por los blancos. Sí que es verdad que el marcador engaña, porque al final el gol de José Reyes y el de Enzo llegan al final. El Cádiz intentó animarse un poquito más, no está tan nervioso con balón, sobre todo en la segunda mitad, pero bueno, al final el Real Madrid tiene una pegada increíble, sigue manteniendo el nivel del partido los que entran de refresco. Sí, además en casa, en Valdebebas, que al final el campo se te hace más largo que un día sin pan. Pues sí, y al final se llevan el Cádiz, pues bueno, 4-0, aunque la verdad que bastante engañoso este 4-0.
Vamos a acabar este partido de Copa del Rey, de 16avos de Copa del Rey, con un Valencia-Zaragoza, un Valencia que venció por 2 goles a un Real Zaragoza que compitió bien en la eliminatoria. Se adelantó pronto el conjunto che con un gol de Alín al minuto 10 de partido, y él mismo sacó una falta que, tras varios rechaces y en una segunda jugada, embocó portería con su remate para poner el 1-0. Poco a poco fue metiéndose en el partido el club maño. Ya en el segundo tiempo Alejandro Marín se quedó mano a mano con el portero del Valencia y no perdonó, haciendo ese empate a 1. Y en los instantes finales fue cuando empezó a apretar un poquito más el Valencia, llevándose el partido a su terreno. Y bueno, al final el segundo y definitivo gol lo hizo Rubén Torres en un saque de esquina para dar esa victoria en casa al Valencia ante un muy buen Zaragoza. Y bueno, ahora los che que deberán preparar su encuentro de octavos, que es ni nada más ni nada menos que ante el Fútbol Club Barcelona. Sí, al final, bueno, nos deja este enfrentamiento también ese choque, que al Valencia le toca un hueso duro de roer. Veremos a ver cómo reaccionan. Y bueno, pues la salida del Real Zaragoza de la Copa del Rey, que bueno, pues siempre nos da un poquito de pena también. Sí, bueno, al final recordemos que el Zaragoza el año pasado fue participante de Final Four. Llegó a la final de la Copa del Rey, fue finalista también, entonces hizo muy muy buena Copa del Rey. Al final se ha metido en primera ronda un Valencia que es que viene la verdad, que con la flechita para arriba, no, viene con flechita enorme. Vamos a, si te parece, repasamos lo que han quedado los emparejamientos, que lo estaréis viendo ya por aquí. Y bueno, vemos que ha quedado el Real Madrid, se enfrentará al Mallorca. Luego, por ese mismo lado, el Betis se enfrentará al Granada, ese duelo entre el grupo 4, primero contra segundo. Luego tenemos por el mismo lado del cuadro, pero en diferente sería diferente cuartos de final, el Celta contra el Atlético de Madrid. Y en ese mismo bloque, digamos, el Athletic Club con el Deportivo Alavés. También otro duelo ahí entre el mismo grupo. Sí, nos vamos ahora al otro lado del cuadro y, como decimos, tenemos un Valencia-Barcelona. Y la Unión Deportiva Las Palmas Levante. Seguimos con esa sorpresa de ese Lega, que bueno, que encima hará del local la siguiente ronda y lo hará contra el Tenerife. Y por último, bueno, pues el Deportivo de La Coruña, que en este caso se enfrentará al Rayo Vallecano. Pues bueno, estos son los enfrentamientos que nos dejan los octavos de final de esta Copa del Rey. La verdad que, bueno, aquí ya es normal que se vengan a repetir el mismo grupo, porque al final son menos equipos, pero tampoco se repiten. No se repite mucho. Bueno, ahí en el grupo 4 hay ese enfrentamiento Betis-Granada y Deportivo y Athletic Club. Sí, pero con el Deportivo lo tenemos todo bastante dispar, o sea que muy bien, muy bien. Sí, por lo menos hay posibilidad un poco de tal. El otro día Óscar, el míster del TSK, del Deportivo Rodríguez, nos decía, bueno, pues también al final... por cierto, les había pasado de todo también en el viaje y tal, se les había estado el viaje muy cerca de allí de llegar a Alcalá, y bueno, pues al final es verdad que los viajes también, pues para estos equipos que tienen que desplazarse lejos, pues al final pues también cansan más, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo también tiene que ver mucho. Sí, al final la costumbre, un poco de desplazamientos y tal, pero bueno, al final la Copa es así, es el sorteo que se hace, y bueno, pues al final así ha quedado. Y bueno, bastantes me encuentro que yo creo que son bastantes interesantes. Me mola mucho como se ve por el lado del cuadro bajo, de derecha a izquierda, que por un lado en Final Four vamos a tener a Celta, Atlético de Madrid, Athletic Club o Alavés, y por el otro lado a Leganés, Tenerife, Depor o Rayo Vallecano. Sí, al final hay muy guay ver a esos equipos en Final Four. Sí, la verdad que va a quedar, por lo menos esta ronda de octavos también va a quedar bastante bien. Sí, va a quedar por lo menos también para dar opción, ¿no? Al final un poco para tener más variedad. Exacto, para tener beneficios de este sorteo, al final pues te puedes encontrar, como ha pasado otros años, ¿no? Un Zaragoza llegando ahí a la final, un Badalona, tal. Entonces eso también pues te da un poco al final de chute, ¿no? De moral. Pero bueno, pues al final sí queda este cuadro de octavos, que recordamos que estos encuentros serán el 28 de enero. Miércoles. Y bueno, pues con eso yo creo que podemos concluir este descuento de Copa del Rey de Juvenil División de Honor. No nos vamos sin recordaros que os suscribáis a nuestro canal,
que activéis la campanita de las notificaciones y que si os ha gustado este vídeo, este repaso de la Copa del Rey de 16 avos, pues que deis like al vídeo. Y por aquí abajo en la cajita de comentarios podéis poner todas vuestras dudas, preguntas, sugerencias, incluso apuestas. ¿Quién creéis que va a pasar de ronda? Bueno, todo lo que queráis. Os remitimos a nuestra web donde tenéis toda la información de la División de Honor, www.juvenildivisiondehonor.com, y nuestras redes, @juvenildh. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Will you fucking fight back?